Muy buenos días y qué gusto volverles a tenerles esta mañana con nosotros para seguir haciendo la noticia desde Quito a través de este encuentro que tenemos todas las mañanas con ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por su interés en nuestro trabajo periodístico. Esta mañana está con nosotros Julio Dobronsky, él es presidente de la Asociación de Instituciones Financieras y Mutualistas de nuestro país para hablarles de un tema que nos parece ciertamente muy importante. El Código Monetario ya está en vigencia. Y todos y cada uno de nosotros tenemos algunas inquietudes, no solamente los directivos de la banca, de las mutualistas del sistema financiero, sino como ciudadanos, como clientes del sistema financiero queremos saber hasta qué punto esto está funcionando, cuáles son las principales preocupaciones, por ejemplo, de este mecanismo que se creó con el Código Monetario, que es el Consejo de Regulación, que se dice que es súper poderoso. Nosotros queremos saber hasta dónde llega el control, hasta dónde llega el poder que tiene este organismo. Igualmente le preguntaremos esta mañana respecto de la situación del Banco Sudamericano. ¿Por qué es que cayó en desgracia? ¿Por qué fue intervenido? ¿Por qué está en liquidación? Y preguntarle, obviamente, cómo se encuentra el sistema financiero ecuatoriano. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, algunas preguntas ya le he hecho al aire frente a lo que significan las preocupaciones, creo yo, de la comunidad. Para comenzar, el Consejo de Regulación. Se dice que entró en vigencia con algunos cambios que muchos directivos de los bancos y del sistema financiero le solicitaron al presidente de la República, por ejemplo, el famoso fondo de liquidez. ¿Cómo quedó estructurado el famoso fondo de liquidez? Buenas tardes, muchas gracias, Vicente, por la invitación. Una sola aclaración, el Código Monetario fue enviado el día con fecha 2 de septiembre desde la Asamblea al registro oficial. Entrará en vigencia, tengo entendido, en esta misma semana, una vez que se publique en el registro oficial. Respecto, la banca hizo unos 4 o 5 planteamientos, de los cuales 3 o 4 fueron acogidos. Uno de estos tiene que ver con el fondo de liquidez. Inicialmente estaba establecido que el fondo de liquidez podrá servir para diferentes conceptos que no tienen que ver nada con su estructura del fondo. Entonces, lo que se dejó establecido en el documento final es que el fondo de liquidez no se utilizará para hacer inversiones en bonos del Estado. Es una cosa importante, ¿no? Pero no se dice que puede hacerse inversiones en otro tipo de instituciones, por ejemplo, en la Corporación Financiera Nacional, que también desvirtúa un poco lo que es un fondo de liquidez. Un fondo de liquidez tiene que ser recursos líquidos para satisfacer necesidades inmediatas que tienen que ser con liquidez. La pregunta que nos hacemos quienes no entendemos mucho el tema económico, ¿de dónde sale el fondo de liquidez? El fondo de liquidez es un aporte que hacen las instituciones financieras. Sobre la base de las captaciones que realizan, queda un porcentaje ahí como encaje. Entonces, ese monto ha llegado más o menos a unos 2.100 millones de dólares. Es bastante una cifra plata, bastante ¿no? importante. Entonces, de ahí sale el fondo de liquidez. Así es. ¿En qué se va a utilizar ese fondo de liquidez? Ese fondo de liquidez, pues, básicamente sirven para cubrir necesidades de liquidez inmediata. Cuando una institución financiera tiene, por ejemplo, necesidades de problemas en cámara de compensación, entonces se utiliza esos recursos para que los bancos no tengan ningún problema, o préstamos de liquidez a plazos muy bajos, ¿no? para que los bancos satisfagan sus necesidades de liquidez. Ese es el concepto real de fondo de liquidez, para cubrir necesidades inmediatas de liquidez de tal o cual banco. Para eso firman un fideicomiso, etcétera. Bueno, eso es otro punto. El fondo de liquidez, de alguna manera, para que la gente nos entienda, es un fondo de respaldo, precisamente para responder en un momento, aunque sea reiterativo, ¿no? Que quiero decir, en un momento de emergencia incluso de los bancos. Así es. Una corrida de capitales, por ejemplo. Como digo, son recursos que va aportando mensualmente el sistema financiero. Ahora, ¿el Estado le va a meter mano a este fondo de liquidez? Bueno, inicialmente no estaba muy claro el asunto, ¿no? A lo mejor se iban a utilizar incluso para hacer préstamos de diferente naturaleza, o para invertir en bonos del Estado. Claro. Pero ahora en la última versión, en la versión definitiva que fue mandado al registro oficial, se establece claramente que esos recursos no serán utilizados para invertir en bonos del Estado. Pero reitero, pueden servir para invertir en otro tipo de bonos, pueden ser bonos de la Corporación Financiera Nacional, del Banco Central, qué sé yo. Pero eso, como repito,
no cabe en un fondo de liquidez, desvirtúa el concepto de lo que es el fondo. Tal cual está concebido el Código Monetario que va a entrar en vigencia, ¿no? Usted me ha hecho la precisión de que todavía no se publica en el registro oficial. Pues esto, ¿qué ha generado en el medio financiero y bancario? ¿Hay más seguridad? ¿Siguen existiendo algunas dudas, incertidumbre? ¿Esto va a servir, va a trabar al sistema financiero nacional? ¿Cuál es el criterio de ustedes? En el documento final no fueron atendidos todas las peticiones de la banca, pero sí se aclaró, por ejemplo, la famosa Junta de Regulación que tiene sus superpoderes, que de alguna manera iba a orientar el crédito de la banca. Es decir, préstese a este segmento, préstese a este sujeto de crédito, etcétera. Pero en el documento definitivo, como digo, se aclaró de que de ninguna manera va a orientar esta famosa Junta de Regulación a qué segmento prestar. Eso quedó debidamente clarificado. Esperemos que así suceda, porque eso definitivamente, como usted lo anotaba, crea un ambiente de incertidumbre, porque quién sabe, quién conoce a su cliente si no es el banquero. Ajá. El administrador sabe calificar técnicamente a su sujeto de crédito o sabe cuál segmento o cuál sector tiene un poquito más de riesgo al conceder una operación. Por ejemplo, el sector camaronero tiene algún problema del sector propiamente dicho. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado en atender a estos sectores, ¿no? ¿Usted cree que el Estado, a través de la famosa Junta de Regulación, va a tener un mayor control del sistema financiero de los mutualistas? Definitivamente va a tener un mayor control. De eso se trataba. Una de las razones del Código Financiero, primero era racionalizar el tamaño del sistema financiero. Y luego que se le ha quitado un poder casi total a la superintendencia de bancos, tal es así que en la Junta de Regulación el superintendente tiene voz y no tiene voto. Eso resulta un poco absurdo, medio ilógico. ¿Y quién va a presidir la Junta? Bueno, van a haber 5 ministros, ¿no? Tengo entendido que el ministro coordinador de la política económica. ¿Va a ser más poderosa que la superintendencia de bancos? Pero por supuesto, antes había la Junta Bancaria de alguna manera trabajaba de la mano con la superintendencia de bancos. Ahora va a ser un superorganismo que va a delinear las políticas de supervisión. Es un organismo de control. Ah, sí, es un organismo. O sea, han creado una superorganismo de control dentro de la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos, como digo, se le ha quitado bastante poder. Tal es así que las compañías de seguros salen del control de la superintendencia de bancos, van a la superintendencia de compañías y es un sector muy fuerte, uno de los sectores que más aportaba al presupuesto de la superintendencia de bancos. Las mutualistas también salen del control de la superintendencia de bancos, van al control de la superintendencia de economía popular y solidaria. Los fondos complementarios que también están entredichos saldrían de la superintendencia de bancos. Es decir, la superintendencia de bancos se quedaría con pocas instituciones. También no está muy claro el asunto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aparte de quitarle poder a la superintendencia de bancos, se le ha dejado como un pequeño organismo de supervisión y control. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar el sistema financiero y las mutualistas frente ya a la aplicación irrestricta del Código Monetario? En el sistema financiero sí definitivamente ha habido un impacto en las sociedades financieras. A las sociedades financieras de alguna manera se les elimina del sistema financiero dándoles un periodo de 3 años. Es decir, no se termina la vida jurídica todavía de las sociedades financieras, que como digo son 10 entidades. Se les da un plazo de 36 meses para que incrementen su capital a 11 millones de dólares, que es una cifra realmente en ciertas entidades pequeñas resulta un poco inalcanzable. Porque no podemos dejar a un lado el criterio de que invertir en el sistema financiero ecuatoriano en estos momentos no resulta muy lógico, ¿no? Porque definitivamente el sistema financiero, si bien ha salido adelante, ha sido por el propio esfuerzo de los administradores. Tal es así que el indicador de rentabilidad del sistema financiero al año 2013 apenas arrojó un 10%. 10% que para un negocio de ese tamaño, para el sacrificio que tienen que hacer los accionistas, pues resulta muy bajo, no resulta muy alentador, muy atractivo. Es decir, mucha gente no podrá en estas instituciones conseguir estos 11 millones de dólares. Sí, la ley o el código les permite, como digo, estos 3 años para que consigan, que resulta un poquito difícil.
o de lo contrario tienen que fusionarse entre ellas o definitivamente liquidarse. Entonces justamente estamos haciendo un análisis dentro de nuestro gremio a efectos de determinar cuál mismo va a ser el norte que van a tener que encontrar o buscar las sociedades financieras. Sí, esto va a ocurrir con algunas sociedades financieras. En todo caso, para finalizar, ¿qué pasó con el Banco Sudamericano? Bueno, el Banco Sudamericano es un banco que no quisiera opinar mucho sobre el tema porque compete más a la superintendencia de bancos, pero conozco del tema. El Banco Sudamericano venía arrastrando serios problemas de administración justamente. Tenía problemas en cuanto a la transparencia de la información, desatendió muchos requerimientos de la superintendencia de bancos, tenía multas muy reiteradas, aparentemente ciertos aportes de capital no estaban muy claros, tuvieron una deficiencia de solvencia del indicador patrimonial, como consecuencia de unas provisiones que la superintendencia de bancos le obligó a hacerlas y que no pudo hacer. Entonces eso afectó a su indicador de solvencia. El indicador de solvencia para las instituciones financieras está determinado en el 9%. Parece que el banco bajó drásticamente ese indicador y esa definitivamente es una causal de liquidación. Bueno, ya vemos que comienzan a la devolución de los fondos a quienes fueron clientes del Banco Sudamericano, pero me parece, usted me corrige, mi querido Julio, ya para terminar esta entrevista, que el caso del Banco Sudamericano es aislado totalmente, ¿no? Es decir, el sistema financiero en su totalidad, tiene y goza de muy buena salud, ¿o no? Definitivamente, yo creo que el fantasma del famoso feriado bancario hay que desterrarlo totalmente. Pues ahora, a pesar que, como digo, hay un indicador de rentabilidad que es bajo, los indicadores de solvencia, de liquidez, la banca está muy bien administrada, no ha tenido ningún tipo de problemas, y la afectación de un paquete, como digo, como usted bien lo anota, es un caso muy aislado, de apenas del 0.05%. Un banco pequeño, ¿no? Es un banco muy pequeño, está dentro de los bancos muy pequeños, que no va a crear de ninguna manera un efecto sistémico, son apenas activos, creo que son unos 2 millones de dólares lo que hay que... Imagínense, es pequeño. Muchísimas gracias a Julio Dobronsky, él es presidente de la Asociación de Instituciones Financieras del Ecuador, así como de las mutualistas ecuatorianas. Muchísimas gracias, Julio, por venir y darnos esta valiosa información, ¿no? A usted, así Vicente. es que el sistema financiero nacional goza de muy buena salud. El tema del Banco Sudamericano realmente es aislado y también queremos nosotros decirles que es importante conocer aquellos criterios fundamentales que nos ha dado Julio Dobronsky respecto de lo que significará la aplicación del Código Monetario, que está próximo a publicarse en el registro oficial.